Hola a todos, la mejor de las bendiciones de parte del Señor para cada uno de ustedes y sus hogares, y al mismo tiempo un saludo fraterno de parte de este servidor y de todo el equipo de Conectados con el Cielo, que les acompañamos durante toda la semana. Y pues gracias por continuar con nosotros en este estudio del día viernes, donde apartamos tiempo para hacer un repaso de todo lo que ha acontecido en la semana y quizás resaltar las partes más importantes, no a repetir lo que nuestros compañeros han dicho, sino a fortalecer, reforzar, puntualizar algunas situaciones que considero importantes y vincular algunos aspectos que quizás la lección no contempla y que son de vital importancia para la iglesia. Así que vamos a tener una palabra de oración para dar inicio a nuestro estudio en esta ocasión. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos llegar a una finalización más de la semana de trabajo. Gracias también porque día a día nos has acompañado en el estudio de tu palabra. Hemos aprendido muchas cosas interesantes vinculadas con nuestra vida cristiana en comparación a lo que supuestamente éramos antes. Ayúdanos ahora que vamos a abrir tu palabra. Bendícela como siempre lo haces. Habla a nuestro corazón como siempre lo haces. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Ok, lección número 8. Vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Hoy vamos a tocar algunos aspectos interesantes con respecto a esta lección 8. Vidas moldeadas por Cristo. Primera parte. Y la otra parte, palabras inspiradas por el Espíritu Santo. El texto clave de esta semana se encuentra en Efesios capítulo 4, los versículos 22 al 24. Y la palabra del Señor dice: acerca de la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, viciado por sus deseos engañosos. Renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Nuevamente, la palabra santidad aparece una y otra vez. Bueno, esta lección pues también va a puntualizar, va a engrandecer ese llamado que la Escritura nos hace a vivir una vida santa, una vida sin pecado, que no es un cambio radical, inmediato, paroxístico, es un cambio gradual, poco a poco. Así como Dios es santo en su esfera, nosotros debemos ser santos en la nuestra, dice la mensajera del Señor. Ok, voy a tocar algunos aspectos muy interesantes de Efesios el capítulo 4, los versículos del 22 al 24. Para empezar, aquí en esta cita hay dos cosas interesantísimas. La primera, hay una denuncia, y en segundo lugar, hay una invitación. La denuncia es o se enfoca en nuestra pasada manera de vivir. Ahora, el apóstol utiliza el término la pasada manera de vivir. Ahora yo te pregunto a ti, ¿en verdad es pasada o sigue siendo presente? ¿Cómo está esa antigua forma de vivir? ¿Realmente es mi vida pasada
o sigue siendo parte de mi vida la vida antigua. En eso vamos a meditar mucho. Ahora, en esa pasada manera de vivir o en la vida que vivíamos antes, hay un viejo hombre que está viciado. Y a esto tiene una vinculación con los procesos mentales. Yo quisiera que revisáramos el versículo 17 de Efesios 4. Esto pues digo y quiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, o sea, como los mundanos, que andan en la vanidad de su mente. Entonces, al mencionar la palabra vicio, yo conecto esto con la mente. ¿Por qué? Porque el vicio se encarga de crear adicciones. Así que recordemos que somos cuerpo, mente y alma. Y la mente tiene una parte determinante, preponderante en esto, ¿sí? Es el cerebro quien aloja a la mente, es quien alimenta a la mente. De la mente pues salen la conciencia, salen los procesos superiores del pensamiento. Así que Pablo está haciendo ese vínculo de esta cuestión mental con ese viejo hombre que está viciado. Está viciado ese proceso mental. Entonces mencionábamos de que relacionado con los vicios nos lleva a las adicciones, que prácticamente es la búsqueda del placer irracional. Ahora, ¿de qué vicios está hablando el apóstol Pablo? Pues bueno, está hablando de los deseos engañosos, o sea, anhelar cosas que de acuerdo a ese estado mental viciado me traerá felicidad. Según yo, me traerá felicidad. Ahora, ¿a quién pertenecen esos deseos engañosos? Y ya al mencionar el término engañosos, nos estamos metiendo al terreno de las mentiras. Entonces, esos deseos engañosos que tienen que ver con procesos mentales, porque vician la mente, la vuelven adicta a la búsqueda de una felicidad irracional, ¿con quién están vinculados? Y quiero invitarlos al capítulo número 8 del libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, y el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Está mintiendo acá el Señor? Aquí está hablando el Señor Jesús. Si usted busca hacer lo malo, y vean quién lo está diciendo, lo registra Juan en su Evangelio, pero también lo registra Juan en su primera carta cuando dice que todo aquel que peca es del diablo. ¿De dónde se sacó eso Juan? Pues precisamente lo tomó de Cristo. Versículo 24 del capítulo 8 del Evangelio. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, refiriéndose a Satanás, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Vean qué conectado está esto con lo que vamos a ver más adelante. Él no está conectado, Satanás no está conectado con la verdad, porque en él no hay verdad, dice el Señor, es mentiroso. ¿Recuerdan Apocalipsis 12:9? Y fue lanzado del cielo aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Es un mentiroso, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, él está hablando por su propia cuenta, dice Jesús, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y sería bueno que ustedes allí hicieran una conexión entre Juan 8:44 con Apocalipsis capítulo número 12 y el versículo número 9. Ahora bien,
Entonces, esos deseos engañosos que crean vicio en mi mente, crean una adicción a mi mente, están conectados con Satanás. Ok, entonces el apóstol está haciendo esa denuncia. Ya hay que dejar a un lado nuestra pasada manera de vivir. ¿Sí? Ya olvidemos, dejemos atrás al viejo hombre que está viciado de deseos engañosos. Luego, el apóstol hace una invitación. ¿Una invitación a qué? Número 1, a despojarme de ese viejo hombre. Ahora, no podemos hablar de transformación, no podemos hablar de conversión si todavía ese viejo hombre está siendo alimentado por nosotros. No podemos hablar, ya lo voy a decir más adelante también, de que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas si todavía ese viejo hombre no ha muerto en mí. Gran razón tenía la mensajera del Señor cuando dijo de que hay muchos que han bajado, han sido sepultados vivos en las aguas bautismales. O sea, el viejo hombre no ha muerto todavía. Y yo creo que esa es la problemática de los 22 millones de adventistas del séptimo día que vemos en el mundo. Entonces, Pablo hace una invitación a despojarnos de ese viejo hombre. En segundo lugar, a renovar nuestra mente en el espíritu. Y en tercer lugar, vestirme del nuevo hombre. Voy a dejar el antiguo hombre y voy a vestirme del nuevo hombre que se ha renovado en mi mente a través del poder del Espíritu Santo. El viejo hombre debe quedar atrás. Pero si en tu vida antigua le pegabas a tu esposa y hoy lo sigues haciendo, ¿podrías decir que eres un cristiano? ¿Podrías decir que eres convertido? ¿Podrías decir que tu viejo hombre está muerto? Lógicamente que no. Entonces, si en la vida antigua, en tu vida pasada, traicionabas a tu esposa o traicionabas a tu esposo, porque esto va hoy por las dos vías. ¿Podrías decir hoy que eres cristiana si sigues traicionando a tu esposa o sigues traicionando a tu esposo? Lógicamente que no. Ahora, vean qué lindo esto. Pablo nos invita a vestirnos de ese hombre nuevo. Y ese hombre nuevo es un hombre espiritual. El apóstol menciona que ha sido creado por Dios, pero ya no del polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual. El apóstol dice que ese hombre ha sido creado por Dios, no del polvo de la tierra, sino que de la justicia y la santidad de la verdad. Y quiero recordarles, ahí aparece ya el término nuevamente de santidad, y quiero conectarlo con San Juan, el capítulo 17, la preciosa oración de Jesucristo, el versículo número 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesús, para que también ellos sean santificados ¿en qué? En la verdad. ¿Notan ustedes cómo Pablo y Juan están conectados? Ese viejo hombre, ese nuevo hombre, ese hombre espiritual ha sido creado por Dios o recreado por Dios, pero ya no con el polvo de la tierra, sino que ha sido creado en justicia y en santidad. La justicia y la santidad de la verdad. Y Jesús dice, yo me santifico a mí mismo para que ellos sean santificados en la verdad. Ahora,
Quiero recordar o traer a colación lo que dijo Pilato en Juan 18:38 cuando estuvo conversando con Jesús. ¿Y qué es la verdad? Tremenda pregunta. ¿Sabes tú qué es la verdad? Si no lo sabes, pues estamos acá para poder recordarlo. Acompáñame a San Juan capítulo 14 y el versículo número 6. La verdad es Cristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie, sino por mí. Nadie. La Iglesia Católica es la que se ha inventado una nueva mediadora. A través de Jesús llegamos al Padre, pero a través de María llegamos a Jesús. Eso es lo que le han agregado los católicos. Nadie puede llegar al Padre. Nadie. Y nadie puede llegar a Cristo a través del Espíritu Santo. El mediador entre Jesús y los hombres es el Espíritu Santo, no es María. Eso debe quedar muy bien claro. Jesús dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie. ¿Y quién es nadie? Nadie. Ni su mamá, ni su tía, ni su abuelo, ni su hermano, ni su hermana. Nadie viene al Padre sino por mí. Radical, puntual. ¿Quién más es la verdad? Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, ese Consolador no es el Papa de Roma. El vicario de Cristo se llama el Consolador, el Espíritu Santo. Cuando Él venga, dice Jesús, a quien yo voy a enviar a través del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él le va a dar testimonio acerca de mí. Jesús vino a esta tierra a dar testimonio de su Padre. Y una vez que se fue, dejó a su Espíritu Santo para que Él diera testimonio del Hijo. Interesante. Entonces, según Juan 15:26, el Espíritu Santo es la verdad también. Y el capítulo 16 de Juan y el versículo 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a dónde? A la verdad. Si el Espíritu Santo es la verdad, entonces Él va a conducirnos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo habla. No es una fuerza, no es una energía, no, tiene atributos de persona. Aquí lo está diciendo Jesús. Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber, o sea que enseña. La energía no enseña nada, una fuerza no enseña nada. Enseñar es una cualidad del ser humano y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, según Juan 15:26, Juan 16:13, el Espíritu Santo es la verdad. Según Juan el capítulo 14 y el versículo 6, Cristo es la verdad. Pero ¿qué más es la verdad? Juan 17:17 nos dice que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que acá el Señor Jesús se está refiriendo a la palabra de Dios. En este caso hablaríamos de la palabra hablada de Dios el Padre. Dios el Padre es la verdad. Dios el Hijo es la verdad. Dios el Espíritu Santo es la verdad. Por lo tanto, este libro habla de ellos tres que son la verdad. Y si este libro habla de ellos que son la verdad, entonces su palabra escrita, la Biblia, es la verdad. Para los que deben estarme viendo mal porque he hablado acerca de la deidad y he puntualizado a tres personas, y al hablar de esas tres personas, muchos dicen que la Iglesia Adventista ha sacado de la Iglesia Católica esta doctrina. Yo te invito a que vayas a revisar Apocalipsis 4 y 5, capítulo 4, capítulo 5, y ahí vas a encontrarlos a los tres. Hay uno que está sentado en el trono,
que está lleno de majestad y de muchos colores y de donde salen rayos, relámpagos, bocinas. Siempre que se escucha eso es la voz de Dios. Quien está sentado es el Padre. Enfrente del trono hay un candelabro de 7 brazos. Y eso sabemos todos que representa a Jesucristo, que es la luz del mundo, pero también representa a su espíritu, porque el libro de Apocalipsis habla de los 7 espíritus de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Y en el capítulo 5 se dice de que en medio del trono y del candelero aparecen un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero? Jesucristo. Bueno, ahí están los 3. ¿Cuál doctrina católica? En el libro de Apocalipsis se habla de esas 3 personas que juntas constituyen la palabra Dios, la palabra verdad. Ok, muy bien, continuemos con nuestra temática. Así que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son la verdad y la palabra que habla de ellos también es la verdad. Entonces, debemos dejar atrás nuestra vida pasada, nuestra vida pecaminosa. No debemos vivir como gentiles, como mundanos. ¡Ojo, esto interesante! ¿Cómo se está viendo la mundanalidad entrar a la iglesia? Con una gran facilidad. Bailes, danzas, música, costumbres mundanas. Pablo nos dice que debemos dejar nuestra pasada manera de vivir. Ojo para ti, evangélico, que te encanta el reggaetón cristiano. ¿Por qué? Porque antes escuchabas en tu vida pasada reggaetón. ¿Puedes decir que eres cristiano si ahora lo haces bajo un concepto cristiano? Es lo mismo. Estaba viendo un día de estos en TikTok una entrevista que le hicieron a Estanislao Marino, que utiliza ritmos mundanos. Dice que le dijeron de todo, pero que al final la gente aceptó su música. Bueno, la gente que sigue metida en su vida antigua. Utilizar ritmos creados por el mundo y meterlos a la música cristiana, eso no significa ser cristiano. Eso significa de que yo fui mariachi en mi vida antigua, ahora quiero crear un mariachi cristiano. Eso significa que yo no quiero dejar mi pasada vida de vivir. Quiero estar ligado a ella todavía. ¿Llamas tú a eso conversión? Yo creo que no lo es. Ahora, en base a esa vida pasada que hay que dejar, porque constituye a un viejo hombre viciado, enfermizo, irracional, adicto a deseos engañosos que tienen su centro en Satanás. Pablo nos dice que debemos despojarnos de ese viejo hombre, renovar mi mente en el espíritu y vestirme de ese nuevo hombre. Un hombre espiritual creado en la justicia y la verdad, en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora meditemos 2 cosas en base a esto. En primer lugar, ¿cuál es la clave para desear convertirme en un hombre espiritual? Si tú quieres llevarle música mariachi o quieres llevarle mariachi a tu esposa en su cumpleaños, tú no eres un hombre nuevo. Tú estás clavado en el pasado. Tú no eres un hombre espiritual. Y podría mencionar tantas cosas. Si las damas se pintan los ojos, se pintan las uñas de las manos y se pintan las de los pies también, porque esas nadie se las puede ver. Si se pintan la boca, si usan maquillaje, si usan alhajas, discúlpame. Puedes darle el nombre que quieras, pero tú no eres una mujer nueva, una mujer espiritual. ¿Por qué? Porque sigues arrastrando tu pasado. Entonces, ¿cómo debe ser esta cosa? Quiero compartir contigo lo que dice la mensajera del Señor en el Camino a Cristo, la página 72 y 73. Mantengamos
Por lo tanto, los ojos fijos en Cristo. ¿A dónde deben estar mis ojos? Fijos en Cristo, no en el hombre, en ningún momento. Mis ojos deben estar fijados en Cristo y Él nos preservará. ¿De qué? De caer, de pecar. Por eso es que Juan decía en el capítulo 2, el versículo 9, el que es nacido de Dios no comete pecado, porque la simiente de Dios, que es Cristo, está en él y no puede pecar. Mantengamos, por lo tanto, los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Confiando en Jesús estamos seguros, nada puede arrebatarnos de su mano. Si le contemplamos constantemente, somos transformados en la misma semejanza, de gloria en gloria, así como el Espíritu, por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 13:18, cita ella y sigue. Así fue como los primeros discípulos llegaron a asemejarse a su amado Salvador. Aquellos discípulos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Ella menciona Santiago 5:17. Tenían que reñir la misma batalla con el pecado. Y lo lograron. ¿Por qué no lo vas a lograr tú? ¿Por qué no lo voy a lograr yo? Necesitaban la misma gracia para poder vivir una vida santa. ¿Vivirla dónde? ¿En el reino de los cielos? Aquí. Aquí. Una y otra vez yo te he mencionado esto. La vida se puede vivir una vida santa en esta tierra, sin pecado, libre de pecado. Esta es una enseñanza bíblica. Ya te repetí un montón de veces que aquellos que no quieren dejar sus pecados son los que te enseñan otra cosa. Son los que quieren hacerte cobardes, débiles y perdedores, así como ellos lo son. La palabra de Dios dice que tú puedes ser santo en esta tierra, así como lo fue Job, así como lo fue Enoc, así como lo fue Elías y así como lo fueron los grandes hombres de la historia, Abraham, Noé. Ellos eran igual que nosotros, con las mismas debilidades. ¿Cuál era la clave? Te lo dije la semana pasada. Cristo en el corazón. ¿Dónde dice ella que debemos mantener nuestros ojos? En Cristo. El problema que estamos viendo para otro lado, queremos compararnos con nuestros semejantes. No. Es Cristo el patrón a seguir. Punto. Muy bien. ¿Cuál es la clave para desear convertirme en un hombre nuevo? Mirar a Cristo. Lo que contemplas, en eso te conviertes. Eso, así es. Hay tanto que hablar acerca de esa situación. Somos lo que contemplamos. Si miras pornografía, si vas a querer tratar a tu esposa. Si solo miras películas de bandidos, de mafias y eso, te vas a convertir en eso. Somos lo que contemplamos. Segundo, según 2 Corintios 5:17, y vamos a leerlo. Muy lindo esto que vamos a leer ahorita. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya pasaron realmente? Y si no han pasado, ¿por qué no han pasado? Porque no estamos en Cristo. Fíjate bien, no dice con Cristo. Una cosa es estar con Cristo, ¿cómo? A la par de Él, abrazado a Él. Otra cosa es estar en Cristo, empapado de todo lo que Él es. Hay una interiorización mucho más profunda. Entonces, según 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura.
Entonces, si somos nuevas criaturas en Cristo, ¿por qué seguimos pecando? Según 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es nueva criatura. Y para una nueva criatura las cosas viejas pasaron. Y hay cosas nuevas que son hechas, que aparecen. Si esto es así, ¿por qué seguimos pecando? Sencillo, porque no estoy en Cristo, según 2 Corintios 5:17. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿es posible dejar de pecar en esta tierra? ¿Qué me dices hoy? Mira lo que dice la mensajera del Señor en Hechos de los Apóstoles, la página 379 y 380. De modo, citando ella 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por medio del poder de Cristo. Y ahí va otra vez el mismo héroe de la película. ¿Quién? Cristo. Por medio del poder de Cristo, los hombres y mujeres han roto las cadenas. ¿Las hemos roto realmente? Han roto las cadenas de los hábitos pecaminosos. ¿Cómo se rompen esas cadenas de esos deseos engañosos, de esos hábitos pecaminosos? Por medio del poder de Cristo, mirando a Cristo, estando en Cristo. ¿Han renunciado al egoísmo? ¿Realmente hemos renunciado al egoísmo? El profano se transformó en reverente, el borracho en sobrio, el libertino en puro. ¿Se puede vencer o no el pecado en este mundo, sí o no? Claro. ¿Cuál es la clave? Estar en Cristo, por el poder de Cristo. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Sí, señores, ustedes que dicen, que predican de que ser recto no tiene nada que ver con la perfección ni estar sin pecado. A ver, denme la cita. ¿Dónde está? Yo aquí se las doy. Hechos de los Apóstoles, página 379, 380. Almas que habían manifestado la semejanza de Satanás han llegado a transformarse a la imagen de Dios. Este cambio en sí mismo es el milagro de los milagros. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. Pero ocurre. El hecho que no ocurra en tu vida o que te sea difícil no significa que no ocurre este milagro de la transformación. El hecho de que yo siga pecando no niega que esta es una doctrina bíblica, una enseñanza bíblica. Poder de vivir sin pecado en esta tierra. Que yo no lo haga no significa que es una verdad bíblica. El cambio realizado por la palabra es uno de los más profundos misterios de ella. No lo podemos entender. Mejor di, no lo entiendo, pero no digas que no se puede, que es imposible, es mentira. Mejor di, sí se puede, pero no lo entiendo. Solamente podemos creerlo, como lo señalan las Escrituras. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén, qué maravilloso, qué precioso esto. Entonces, ¿puedo decir que soy de Cristo si todavía practico lo que el mundo hace? Señores conquistadores, señores dirigentes de conquistadores, señores que programan esos camporís donde hay danza, hay bailes, con la excusa de la cultura están metiendo el mundo a la iglesia. ¿Podemos decir que somos la iglesia de Cristo si estamos practicando lo que el mundo hace? ¿Por qué se torna esto tan
complicado. ¿Por qué es tan complicado este asunto? ¿Por qué si teniendo toda principios bíblicos vinculados con la santidad y vivir en santidad en medio de una generación corrupta, por qué yo no termino mi relación con el pecado? Y esta es la otra parte que vamos a analizar. ¿Por qué es tan difícil dejar de pecar? Y quiero tocar algunos versículos de Romanos, el capítulo 7. Algunos ya sabrán de qué vamos a hablar. Si el drogadicto quiere salir de su problema, en primer lugar debe entender qué es un drogadicto. Si un alcohólico quiere salir de su problema, debe entender qué es un alcohólico. Si tú quieres dejar el pecado, en primer lugar debes entender que eres un pecador. ¿Y por qué? Muy bien, Romanos capítulo 7, el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Te lo traduzco. Bueno, lo que yo hago no lo entiendo, pues no hago lo que es bueno, sino que termino haciendo lo que es malo, lo que está prohibido. El versículo 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué eres? Carne. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no quiero hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y los versículos 21 al 23 dice: así que queriendo yo hacer el bien, o queriendo hacer lo bueno, hallo esta ley. Número 1, el mal está en mí. La ley de la carne. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Otra ley, la ley de la carne, la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Aquí está vinculando la ley de la mente con la ley de Dios y la ley de los miembros con la ley de la carne. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado en mis miembros y la ley de Dios que debe estar en mi mente. Ahora sabes por qué la marca de la bestia va a ir en la mente, porque quiere borrar todo vestigio de la ley de Dios en tu vida. Entonces, es difícil desprendernos del pecado porque somos carne, porque tenemos esa tendencia al mal. Eso es lo que heredamos de Adán y Eva. No que su pecado es mi pecado, no, heredamos la tendencia a hacer lo malo. Cada quien es responsable de sus pecados. Yo no soy responsable de los pecados de Adán y Eva. Pero esa tendencia a hacer el mal a sabiendas que es lo correcto, eso es lo que heredamos, esa tendencia. Y por eso nos es difícil dejar el pecado. Ahora, Efesios capítulo 4, los versículos del 17 al 24, nos vuelven a recordar que ya no debemos andar en lo mundano. No lo voy a leer, solo voy a explicar las partes primordiales. Según Efesios 4, 17 al 24, ya no debemos andar como el mundo anda. ¿Y cómo anda el mundo? En la vanidad de su mente. La vanidad. ¿Y qué es la vanidad? El orgullo propio. Muy bien, una mente vanidosa, o sea, una mente que se funda en el orgullo propio, en deseos engañosos,
Revisemos un poquito Primera de Juan capítulo 2:16, donde se menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo lo que rodea a este mundo y a esta vida. Y en tercer lugar, los vicios. Ya hablamos anteriormente acerca de los vicios. ¿Qué más dice la Biblia sobre los vicios? Acompáñame a Proverbios, el capítulo número 2 y el versículo número 14. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Y Judas 1:7. Mira qué vicio se refiere Judas 17. Pero vosotros, amados, tened memoria. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Permítanme, no, es 1:7, no 17. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Oigan muy bien, comunidad gay. Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Fueron destruidos ¿por qué? Porque practicaron vicios que iban en contra de la naturaleza. Beber alcohol es un vicio contra la naturaleza que va a dañar tu sistema digestivo, específicamente el hígado. Fumar es un vicio que va en contra de la naturaleza del funcionamiento normal de los pulmones, cambiando su arquitectura. Utilizar drogas es un vicio contra la naturaleza del funcionamiento cerebral. Tener relaciones sexuales por una parte del cuerpo que no fue diseñada para eso es un vicio contra naturaleza. Y todos estos males que te he mencionado fueron practicados en Sodoma y Gomorra y fueron destruidas por eso. Los vicios crean adicciones, ya lo mencionamos. La adicción es una afición desmedida a algo. No hay medida. Es una búsqueda del placer irracional y lo hago sin pudor y con toda la insensibilidad del mundo. El que busca un vicio va a vender, va a hacer lo que sea con tal de satisfacer ese centro del placer en el cerebro. Y es lo que prevalece hoy en el mundo. El placer pesa más que la razón. Padre, madre que me escuchas, debemos enseñar a nuestros hijos a que la razón debe dominar el placer. Ok. Entonces, esa vanidad de la mente, al hablar de la vanidad de la mente, hablamos de una mente contaminada, donde el entendimiento está ensombrecido, está oscuro. Eso provoca un alto grado de ignorancia y hay una insensibilidad. Hoy en día la iglesia está tan hundida en el pecado que se ha vuelto insensible al llamado del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque están embrutecidos por una mente contaminada, un entendimiento oscuro y una gran ignorancia. ¡Qué terrible! A pesar de que están el montón de libros y está la palabra de Dios, hoy en día hay tanta ignorancia dentro de la iglesia adventista del séptimo día, simple y sencillamente porque nos hemos alejado de este libro. Ya no somos el pueblo del libro, discúlpeme, ya no somos. Porque si no hemos alzado la voz por toda la apostasía que está entrando a la iglesia es porque ya nos acostumbramos a vivir en ella.
Y porque los que nos conducen ya nos embriagaron. Nos hemos entorpecido, el entendimiento está entorpecido. Nos hemos vuelto más ignorantes y más insensibles, llegando a un estado de corrupción, donde, dice el apóstol, que los gentiles se entregaron a la lascivia. La lascivia es un deseo y una actividad sexual exacerbada, o sea, es un sentimiento fuerte. Exacerbado significa tener un carácter irritable, enfadarse, ser explosivo, pero en este caso vinculado con la actividad sexual. Una corrupción que se convierte con avidez en toda clase de impureza. O sea, la avidez es un deseo fuerte e intenso de conseguir algo a como dé lugar. Entonces, el apóstol al final le dice a los efesios, Cristo no es parte de esa forma de pensar, ni de vivir, ni de actuar, ni fue parte de su enseñanza. Por lo tanto, no seamos partícipes de esa forma irracional de vivir, es lo que está diciendo el apóstol. Entonces, ¿cómo poder protegernos de esta forma irracional de vivir? En primer lugar, si en verdad hemos oído de Cristo, no vamos a caer en las garras del mundo. Si en verdad he sido enseñado por Cristo, no vamos a caer en ese engaño. Y en tercer lugar, si en verdad tengo como referencia la verdad que está en Cristo, entonces voy a estar protegido de esa mente contaminada que al final me convierte en un individuo corrupto. Quiero compartir contigo las palabras de la sierva de Dios que se encuentran en Patriarcas y Profetas, la página 490 y 491. Dice ella, los israelitas fueron inducidos al pecado precisamente cuando se hallaban en una condición de ocio y seguridad aparente. Mente desocupada, taller de Satanás. Se olvidaron de Dios, descuidaron la oración y fomentaron un espíritu de seguridad y confianza en sí mismos. El ocio y la complacencia propia dejaron la ciudadela del alma sin resguardo alguno y entraron pensamientos viles y degradados. Los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron, oye esto, los traidores que moraban dentro de los muros fueron quienes destruyeron las fortalezas de los sanos principios y entregaron a Israel en manos de Satanás. Y es lo que está pasando hoy dentro de la iglesia. Hay una enorme cantidad de traidores, desde la esfera más alta hasta la más baja, que están dentro de los muros de esta iglesia y han sido los encargados de destruir la fortaleza de los sanos principios y están poniendo a la iglesia en las manos de Satanás y de su representante, el papado. Enseñando tonterías como que qué día vamos a guardar en el milenio. O tonterías como decir de que la generación sin pecado antes de que venga Cristo no existe. O como la tontería de decir que los 10 mandamientos nadie los ha guardado ni los guardará. Porque el día que eso ocurra ya no vamos a necesitar de Jesús. Esa es una tontería. ¡Qué palabras tan certeras las de la sierva del Dios! Tremendo. Así precisamente es como Satanás procura aún la ruina del alma. Antes que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora.
La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación. No, no es de inmediato. Pasar de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito, eso no es de inmediato. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico. Es lo que estamos viendo hoy. A través de todos estos años, la iglesia se ha venido degradando. ¿Pero por qué? Porque hay muchos que han comenzado a torcer la verdad y han pasado paulatinamente de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el delito. Por la contemplación nos transformamos, dice ella. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se vuelva agradable. Yo le llamo se vuelva sabroso. La mente se educa en la familiaridad con el pecado, tanto que aún los que fueran una vez dotados de una conciencia sensible a la cual hubieran horrorizado tales escenas, se vuelven empedernidos y se espacian en estas cosas con ávido interés. ¡Qué tremenda cita! Historia de los Patriarcas y Profetas, página 490 y 491. Creo que hay mucho que meditar con respecto a esto. Somos lo que contemplamos. Y si contemplas lo que antes odiabas con mucha frecuencia, llegará el día en que vas a sentirlo sabroso y te vas a extraviar. Y finalmente la otra parte que quiero analizar es la de Efesios 4, 25 al 29. Donde prácticamente el apóstol quiere darnos a entender de que debemos ser equilibrados y comprensivos. Y hace mucho énfasis al hecho que el poder que tienen nuestras palabras para hacer bien o para hacer mucho daño. Dice Efesios 4, 25 al 29, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de unos de los otros. Por lo cual, desechando la mentira, miembros unos de los otros, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Hay 10 consejos, bueno, son varios, pero los primeros 10 se encierran en los versículos 25 al 29. Consejos de Pablo para ser equilibrados, comprensivos y conservar la unidad, que de eso es lo que trata la cartilla en todo el trimestre. ¿Cuáles son esos consejos? Desechar la mentira, hablar la verdad sobre mi prójimo, no hablar falso testimonio. Recordemos que es un mandamiento y eso es tan común hoy en día. Acusar a la gente de cosas que a usted no le constan. Yo he oído hablar tantas cosas de mucha gente importante dentro de la iglesia. Pero si se han fijado, yo no puntualizo ningún tipo de situación vinculado con su vida privada, porque no me consta. Yo hablo de lo que consta, de lo que me consta, de lo que veo. Entra apostasía y todos están calladitos y no dicen nada. Invitan a nuestro país a gente que está enseñando una filosofía humana muy fuera de lo que es la doctrina adventista. Y nadie dice nada, y los invitan. Lo que yo decía la vez pasada, eso significa que están de acuerdo con las tonteras que dice. O sea, eso lo estamos viendo. Yo puntualizo y hablo de lo que me es consciente que estoy viendo, ¿sí?
Nunca me gusta hablar de educación, pero la vez pasada lo hice, pero porque lo estoy viendo. Deficiencia en muchos colegios adventistas. Computadoras viejas, sin programas, nuestros colegios no son bilingües. Y una sarta de cosas. La seguridad. Yo hablo de lo que veo. Ahora que don fulano de tal, ¿verdad? Tiene en su vida ya como ministro, tuvo una su aventura y tuvo su hijo o hija debajo, fuera del matrimonio, y bueno, lo escondió todo. Pues a mí eso no me consta, ¿sí? Yo de eso no lo puntualizo, de eso no hablo. Yo hablo de lo que veo y que no está bien. Entonces, no hay que hablar falso testimonio del prójimo. Y eso es un mandamiento. Puedo enojarme, sí. Puedo molestarme, sí. Pero sin pecar. ¿Y qué significa sin pecar? Bueno, vivir resentido toda la vida. Enemigo de años con el hermano fulano de tal. Eso no está bien. Y el apóstol dice pues, que no te encuentre el sol enojado, ¿eh? O sea, te vas a enojar, pero te vas a contentar en el momento. O sea, enójate, pero no peques. No dar lugar al diablo. No robar, hay que trabajar, hacer el bien con mis manos, compartir con el que no tiene. Que ninguna mala palabra salga de mi boca, no solo a palabras soeces o de bajo uso, sino que debo hablar bien. Debo hablar bien, debo hablar lo correcto, lo que es. Si no hablo lo que es, está mal. Está mal. Compartir con el que no tiene. Nuestra boca debe hablar cosas edificantes. Y dar gracia a los oyentes. En esta parte quiero leerles lo que dice la mensajera del Señor. Jesús es nuestro ejemplo. No solo en su pureza sin mancha, sino también en su paciencia, su amabilidad y disposición servicial. Su vida es una ilustración de la cortesía verdadera. Él tenía siempre una mirada bondadosa y una palabra de consuelo para los menesterosos y los oprimidos. Al ver a hombres cansados, obligados a llevar pesadas cargas, compartía estas con ellos, mientras les repetía las lecciones que había aprendido de la naturaleza acerca del amor y bondad de Dios. Trataba de inspirar esperanza a los más toscos y a los menos promisorios, presentándoles la seguridad de que podrían llegar a poseer un carácter que los revelaría como hijos de Dios. La página 127 y 128 de Obreros Evangélicos. En Efesios 4:30 aparece otro principio, un 11º principio. No hay que entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido para estar con los que estaban luchando por la victoria. Como demostración de una fortaleza total, capacitando al agente humano con poderes sobrenaturales e instruyendo al ignorante en los misterios del reino de Dios. Que el Espíritu Santo sea el gran ayudador es una maravillosa promesa. ¿De cuánta ayuda habría sido para nosotros que el Hijo unigénito de Dios se hubiera humillado soportando las tentaciones del engañoso adversario y combatido contra él durante toda su vida sobre la tierra y muerto el justo por los injustos para que la humanidad no pereciera si el Espíritu no nos hubiera sido dado como un agente regenerador constante y activo para ser eficaz en nuestras vidas, lo que hizo el Redentor del mundo? Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 154 y 155. El Espíritu Santo tiene una obra interesante en nuestra vida. Convertir el corazón, si lo permitimos. Jesús toca la puerta y llama. Sigue siendo la solución Cristo en el corazón. Si tú abres, el Espíritu Santo hará grandes cosas en tu vida. Por lo tanto, no debemos entristecer al Espíritu.
Y todas las cosas negativas que mencioné anteriormente, si hablamos mentiras contra el prójimo, si no desechamos la mentira, si me enojo y paso por años enojado con fulano, todas esas cosas entristecen al Espíritu Santo. Luego se nos habla de no tener amargura, no tener enojo, no ser gritones, no tener maledicencia, malicia. Debemos ser benignos, ser misericordiosos y hay que perdonarnos unos a otros. Bueno, creo que esta ha sido una muy bonita lección que puntualiza muchos errores que estamos cometiendo en este momento como feligreses. Y sin embargo, pues hay un mensaje, hay un llamado de arrepentimiento, a ser benignos, a ser misericordiosos, a ser perdonadores los unos con los otros. Quiero puntualizar de que somos perdonados si perdonamos, porque eso es lo que dice el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ahora, los principios están dados. Ahora, yo los voy a tomar y los voy a manipular a mi manera para mostrar una falsa conversión, un falso perdón, un amor fingido. Eso no está bien. Y el hecho de que estén los principios, la Biblia también siempre me invita a alzar mi voz en cuello y señalar el pecado de mi pueblo. El hecho de que debo ser paciente, benigno, misericordioso y eso, momento, pecado es pecado. Ahora, la manera en que se aborda, la manera en que se puntualiza es quizá donde debemos tener cuidado. ¿Sí? Recordando de que también nosotros hemos sido pecadores, y si nos separamos de Dios o dejamos de ver a Cristo, podemos llegar a cometer los mismos errores que muchos están cometiendo hoy. Así que no confundamos las dos cosas. Los principios establecidos para ser ecuánimes, equilibrados, comprensivos y conservar la unidad, ¿sí? Pero eso no quiere decir que me voy a hacer ciego al error, al pecado, y no lo voy a señalar. Siempre en medio debe estar el amor. Todo lo que hagamos debe estar adobado con amor. Así que mis hermanos, yo espero que hayan sacado la mejor de las lecciones sobre esto que hemos estudiado esta semana. Por todos los medios tratemos de buscar la unidad. Eso no significa ser permisivos o hacerme el del ojo pacho, como decimos en buen salvadoreño. Fomentemos la unidad, pero démosle el pecado al nombre que le corresponde. Pero seamos comprensivos, restituyamos, exhortemos, señalemos el pecado, pero restauremos también. Y me encanta el mensaje a la Odisea. Jesús nos da 5 títulos que son las otras características nuestras como iglesia: desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero Jesús no se queda allí. Jesús no pierde o allí cierra sus esperanzas con la iglesia de la Odisea. Luego hay un llamado, ¿verdad? Que de mí compres oro refinado en fuego y colirio para que veas. Y luego, he aquí, yo llamo a la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y entraré conmigo. La actitud de Jesús no fue condenatoria. Puntualizó los errores y los pecados de la Odisea, pero le da una recomendación, abre una puerta para poder reconciliarse con él. Así que considero que de la misma manera pues deberíamos hacer nosotros. Fomentemos la unidad. Hoy en día es cuanto más desunidos estamos. Y acuérdate que el lema de Satanás es: divide y vencerás. Es el lema jesuita también.
Así que si estamos en Cristo, si nuestros ojos están fijos en Cristo, entonces la vida antigua quedará a un lado. El viejo hombre morirá y ese hombre nuevo, ese hombre espiritual, fundado en la justicia y la santidad de la verdad, relucirá en cada una de nuestras iglesias. Que el Señor te bendiga, que recibas la mayor sabiduría para entender su palabra y pongamos en práctica todos estos principios. Nos vemos en la próxima.